A veces Dios te quita lo que amas no para destruirte, sino para prepararte. Él pensaba que lo había perdido todo sin saber que estaba a punto de recibir el triple. Esta historia podría ser la tuya. Había un hombre llamado Esteban. Tenía 58 años, una edad en la que muchos comienzan a pensar en descansar, en disfrutar el trabajo de toda su vida, en mirar hacia atrás y sentirse orgullosos. Pero Esteban no tenía nada de eso. O mejor dicho, lo tenía pero lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos. Durante más de 30 años, Esteban había levantado con sus propias manos un pequeño negocio familiar. Un taller donde arreglaba muebles antiguos. No era rico, pero vivía con dignidad. Sus manos estaban marcadas, su espalda cansada, pero su corazón siempre fue agradecido. Hasta que un día, la vida decidió romperlo. En menos de 6 meses, 3 golpes lo sacudieron. Primero, una enfermedad lo obligó a cerrar por 2 semanas. Después, su hijo decidió irse lejos y cortar relación con él. Y cuando creía que nada peor podía pasar, un incendio accidental consumió por completo su taller. En una sola noche, en un solo instante, el lugar donde había invertido su juventud, su fuerza, su esperanza quedó reducido a cenizas negras y silenciosas. Al ver caer las últimas brasas, Esteban sintió algo que no había sentido en toda su vida. Vacío. No tristeza, no enojo, no cansancio. Vacío. Como si lo hubieran arrancado del mundo. Se llevó las manos al rostro y dijo, por primera vez en voz alta, «Señor, ¿por qué? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué hice mal?» Pero no hubo respuesta. O eso pensó él. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio, papeles, deudas y noches sin dormir. Su esposa hacía lo imposible por animarlo, pero Esteban no encontraba sentido a nada. A los 58 años, ¿cómo empezar de nuevo? ¿Quién le daría empleo? ¿Quién confiaría en un hombre cansado, con la salud frágil y sin un peso en el bolsillo? Muchos en el pueblo comenzaron a murmurar, «Dios lo está castigando. Eso le pasa por ser orgulloso. Ya está viejo para volver a levantarse». Y lo peor no eran las palabras, sino que lentamente Esteban empezó a creerlas. Cada mañana despertaba sintiendo que su vida había terminado. Pero lo que él no sabía, lo que estaba completamente oculto a sus ojos, era que mientras él lloraba por lo perdido, Dios estaba moviendo piezas que él ni siquiera imaginaba. Piezas que estaban a punto de cambiarlo todo. Y cuando parecía que el cielo estaba más oscuro, fue justo ahí cuando la primera luz apareció. Una carta. Una simple carta que llegaría a su puerta y se convertiría en la primera señal de un plan mucho más grande que su dolor. Una carta que cambiaría su destino y que lo llevaría al triple de lo que alguna vez tuvo. La carta llegó una mañana fría. El sol apenas tocaba el suelo cuando Esteban salió a revisar el buzón, más por costumbre que por esperanza. Tenía semanas sin recibir nada más que facturas atrasadas y avisos de cobro. Pero ese día había un sobre distinto. Amarillento, sellado a mano, sin remitente. Esteban lo tomó con curiosidad. El papel tenía un olor extraño, como a madera vieja y tinta antigua. Lo giró varias veces, tratando de recordar si lo esperaba. Nada. Entró a su casa, se sentó frente a la mesa y respiró hondo antes de abrirlo. Adentro había solo una frase, escrita con una caligrafía elegante. Lo que perdiste no era tu final, sino tu comienzo, y al final, una firma que él no conocía. Esteban frunció el ceño. «¿Qué significa esto?», se preguntó. Pero no había más información, ni nombre, ni número, nada. Solo aquella frase misteriosa, que parecía más un mensaje del cielo que de un ser humano. Su esposa, Clara, tomó la carta y la leyó en silencio. Luego lo miró con una dulzura que solo se adquiere después de décadas de compartir dolor y esperanza. «Tal vez es una señal», susurró, pero Esteban no podía creerlo tan fácilmente. «¿Señal?», respondió cansado. «Clara, perdimos el taller. Tú sabes todo lo que eso significa.
No tenemos ahorros, no tengo fuerzas, no tengo nada. Ella se acercó, apoyó la mano sobre su hombro y dijo algo que él no esperaba. Tal vez Dios te quitó el taller porque ya no era tu lugar. Tal vez no lo perdiste, tal vez te sacaron de ahí. Esas palabras le quedaron sonando en la cabeza por días. ¿Sacado? ¿Para qué? ¿A dónde? ¿Por qué ahora? Pero la vida aún no había terminado de mover sus piezas. 3 días después, Esteban estaba caminando por el pueblo cuando vio un pequeño letrero en la ventana de un edificio antiguo, que antes había sido utilizado como depósito. ¿Se vende o se alquila? Precio negociable. El edificio estaba deteriorado, pero tenía algo especial. Tenía espacio, tenía luz, tenía historia, y sobre todo tenía silencio. Ese tipo de silencio que parece estar esperando que algo vuelva a nacer. Esteban se quedó mirando la puerta por varios minutos. Algo en su interior, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, comenzó a despertarse. No era esperanza todavía, pero se le parecía. Solo voy a mirar, se dijo. Nada más. Solo mirar. Al día siguiente pidió permiso para visitar el lugar. El propietario, un hombre mayor, lo recibió con amabilidad. «Usted es Esteban, ¿verdad?», preguntó el dueño. «Sí, señor. Me han hablado bien de usted. Dicen que tiene manos de oro». A Esteban le temblaron los dedos. Nadie le había dicho algo así desde antes del incendio. El dueño comenzó a mostrarle el lugar. Había polvo, grietas, humedad, pero también había un taller perfecto esperando ser restaurado. Había espacio para máquinas, para mesas de carpintería, para clientes, para sueños. Parecía como si aquel edificio hubiera permanecido vacío durante años exactamente para ese día. Y fue ahí, en medio del recorrido, donde sucedió algo que lo dejó sin habla. En una de las paredes del fondo, cubierta por una cortina vieja, había un pequeño cuadro colgado. Estaba lleno de polvo. El dueño lo retiró para limpiar un poco la zona. Y al descubrirlo, Esteban sintió que el corazón se le detuvo. Era la misma frase de la carta, escrita en el mismo estilo, con la misma firma. Lo que perdiste no era tu final, sino tu comienzo. Esteban se quedó helado. ¿Cómo era posible? ¿Quién era el autor de ese mensaje? ¿Y por qué estaba ahí? El dueño sonrió, como si hubiera estado esperando justo esa reacción. Ah, esa frase perteneció al antiguo carpintero que trabajaba aquí hace 30 años. Él decía que era un mensaje que Dios le había dado en un sueño. Desde entonces la dejé ahí, como recordatorio de que nadie cae sin que algo más grande lo espere. Esteban sintió que las lágrimas le ardían. Una frase perdida, una carta sin remitente, un edificio abandonado, un mensaje repetido 2 veces. Era imposible no verlo. Alguien o algo estaba guiando sus pasos. Y por primera vez desde su tragedia, Esteban sintió algo diferente a tristeza. Sintió dirección, sintió propósito. Sintió que Dios estaba preparando algo grande, muy grande. Esteban salió del edificio con la respiración agitada. Cada paso que daba parecía empujarlo hacia un destino que él no había buscado, pero que ahora lo estaba buscando a él. La imagen de aquel cuadro, con la misma frase que la carta, no dejaba de repetirse en su mente. Era demasiado exacto para considerarlo coincidencia, demasiado preciso para ignorarlo, demasiado profundo para pensar que era casual. Esa noche no pudo dormir. Se levantó, caminó por la casa en silencio, y se detuvo frente a la pequeña mesa donde aún estaba la carta. La tomó entre sus manos, la observó a la luz tenue, y por primera vez no sintió dudas. Sintió un llamado. Clara, despertando por el ruido, lo encontró sentado, con los ojos húmedos. ¿No puedes dormir?, preguntó con ternura. No, Clara. Creo que esto no es solo una carta. Creo que es una oportunidad, algo que Dios está tratando de mostrarme. Ella sonrió sin sorpresa, como si hubiera sabido desde el principio que ese momento llegaría. Yo sé, Esteban. A veces, cuando Dios nos quita algo,
es porque quiere poner algo más grande en nuestras manos. Él la miró, dudando. Pero no tengo dinero para abrir otro taller. Ese lugar es perfecto, pero no tengo cómo empezar. Clara puso su mano sobre la suya. Quizá no necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas el valor de dar el primer paso. Esteban guardó silencio. Toda su vida había sido un hombre trabajador, concreto, práctico. Pero ahora estaba enfrentando algo que iba más allá de herramientas o madera. Estaba enfrentando la posibilidad de volver a levantarse. Y eso era lo que más miedo le daba. A la mañana siguiente, tomó una decisión que cambiaría su destino por completo. Regresó al edificio. El dueño lo recibió con una sonrisa tranquila, como si lo hubiera estado esperando. Sabía que volvería, dijo. Esteban aspiró profundo. Señor, no tengo mucho dinero. Perdí mi taller hace meses. Apenas me queda para pagar lo básico. Pero siento que este lugar me está llamando. De verdad lo siento. El dueño lo observó con atención, sin prisa. El antiguo carpintero decía que las mejores manos no son las que tienen más, sino las que están dispuestas a crear con lo poco que tienen. Entonces, ocurrió algo aún más inesperado. El dueño se acercó a una caja vieja, la abrió y sacó un contrato. Este edificio necesita vida, necesita manos como las suyas. Si de verdad cree que este es su lugar, se lo alquilaré a mitad de precio y los primeros 3 meses solo pagará lo que pueda. Esteban sintió que las piernas le temblaban. ¿Cómo dice? Como lo oye, respondió el dueño. Dios me ha dado más de lo que merezco, hijo. Y cuando uno recibe, también debe dar. Las palabras se clavaron en su alma. Era demasiado bueno, demasiado perfecto, demasiado guiado. Esteban firmó el contrato con las manos temblorosas. No era miedo, era emoción, era reverencia. Era la sensación de estar caminando exactamente donde Dios quería que caminara. Los siguientes días fueron un torbellino de trabajo. Esteban limpiaba el lugar desde temprano hasta la noche. Quitaba polvo, arreglaba grietas, restauraba vigas, ordenaba herramientas que habían quedado olvidadas. Clara lo acompañaba con termos de café, palabras de aliento y esa fe tranquila que sostenía a los dos. A veces, Esteban se detenía frente al cuadro. Lo observaba en silencio. Cada vez que se sentía cansado o derrotado, volvía allí y la frase recuperaba su fuerza dentro de él. Lo que perdiste no era tu final, sino tu comienzo. Y así, día tras día, el viejo depósito se convirtió en un taller nuevo. Un taller vivo. El taller con el que Esteban nunca se atrevió a soñar. Pero Dios no había terminado. Justo cuando el taller estaba listo para abrir, sucedió algo que Esteban jamás habría imaginado. Una prueba más grande, un giro inesperado, una puerta que parecía cerrarse justo cuando otra estaba a punto de abrirse. Alguien apareció ese día. Alguien del pasado. Alguien que Esteban creía haber perdido para siempre. Y con su llegada, todo en su vida cambiaría de nuevo. El día de la inauguración del nuevo taller, amaneció con un aire distinto. Como si la ciudad misma respirara un silencio expectante. Esteban colocó el último marco en la pared, revisó los bancos de trabajo recién lijados y dio un paso atrás para contemplar todo lo que había logrado. Se veía hermoso. Más que un taller, parecía un renacer. Nunca pensé que volvería a ver este lugar vivo, murmuró para sí. Clara, entrando con una bandeja de pan recién horneado, sonrió con orgullo. Dios no resta, Esteban. Dios multiplica. Y tú solo estás viendo el comienzo. Él asintió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz, sintió propósito, sintió que el dolor que había vivido tenía un sentido. Pero entonces la campanilla de la puerta sonó. Esteban levantó la mirada con naturalidad, pensando que sería un vecino curioso. Pero cuando vio a la persona que entraba, el alma se le desplomó. Era Marcos, su hijo, aquel que se había ido, aquel que lo había abandonado en el peor momento, aquel al que no veía desde hacía casi 2 años. Esteban sintió que el aire se congelaba. Marcos estaba más delgado,
con ojeras profundas y una expresión de cansancio que no se parecía al joven orgulloso, que un día se fue dando un portazo. Papá, susurró Marcos, con la voz quebrada. Clara dio un paso atrás, dejando espacio. Sabía que este momento no era suyo, era de ellos. Esteban tragó saliva, sin saber si correr hacia él, abrazarlo o exigirle respuestas. La herida todavía ardía, el abandono dolía, el recuerdo de aquel "me voy, tú arréglate como puedas" seguía vivo como fuego. ¿Qué haces aquí?, preguntó Esteban, con más temor que enojo. Marcos bajó la mirada. Me enteré del taller. Vine porque ya no tengo a dónde más ir. Esa simple frase lo desarmó. Marcos respiró profundo, como quien se prepara para abrir una herida vieja. Perdí mi trabajo, mis amigos se alejaron, tomé malas decisiones. Muchas. Y todo lo que pensé que sabía no me sirvió para nada. Marcos, papá interrumpió, con lágrimas cayendo. Yo te fallé. Me fui porque pensé que tú estabas equivocado, que tus valores eran anticuados. Pensé que nunca caerías, y cuando te vi perder todo tuve miedo. Y huí. Esteban sintió su pecho apretarse. Marcos repitió, con la voz quebrada. Pero ahora sé que el que estaba equivocado era yo. Marcos levantó la vista con los ojos llenos de culpa. ¿Puedo quedarme un tiempo aquí? No te pido que me perdones, solo no me cierres la puerta. Silencio. Un silencio que pesaba toneladas, un silencio que contenía años de dolor y de amor no dicho. Clara lo observó desde el fondo, con lágrimas discretas. Sabía que Esteban tenía una elección que iba mucho más allá de un taller. Era una elección de alma. Esteban cerró los ojos, recordó la carta, recordó el cuadro, recordó las palabras que habían guiado su renacer. Lo que perdiste no era tu final, era tu comienzo. Y comprendió lo que Dios estaba haciendo. No solo le había devuelto un taller, no solo le había devuelto dignidad, no solo le había devuelto propósito. Ahora Dios estaba restaurando lo que más dolía, su familia. Cuando abrió los ojos, caminó hacia su hijo. Marcos temblaba, Esteban también. Pero lo que ocurrió después nadie lo esperaba. Esteban extendió los brazos. Marcos rompió en llanto. Y padre e hijo, después de años, se abrazaron como si el mundo se ordenara en ese instante. Claro que puedes quedarte, hijo, susurró Esteban, con lágrimas en el rostro. La puerta nunca estuvo cerrada. Clara lloró en silencio. El dueño del edificio, que miraba desde fuera sin querer interrumpir, sonrió. Y en el corazón de Esteban, algo se encendió. Dios no solo restaura lo material. Dios restaura lo que los hombres creen perdido para siempre. Ese día, las manos que habían sido vacías se llenaron de nuevo. El hombre que había perdido todo recibió el triple. Y la familia que había sido rota comenzó a sanar. A veces, Dios te quita lo que amas no para destruirte, sino para reconstruirte. A veces permite que te quedes sin nada para darte lo que realmente necesitabas. Y a veces, cuando crees que ya no habrá restitución, Dios te sorprende con el triple de lo que perdiste. No temas al vacío. El vacío es el espacio donde Dios coloca las bendiciones más grandes.